Ya tenemos cómo conectarnos a mi base de datos. Por aquí en la parte inferior tengo algo que es obligatorio, indispensable. El manual de referencia de toda esta librería, del SQL Client. Yo ahí lo que voy a encontrar es, bueno, entonces esta clase me va a dar la posibilidad de conectarme a una base de datos, establecer los parámetros de conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene diferentes métodos. Para nosotros los más importantes van a ser: conéctese a la base de datos por medio de una cadena de conexiones, string connection. Por connection string más bien. Obtiene o establece la cadena que se utiliza para abrir la base de datos SQL Server. Esa cadena de conexiones, indicarle al sistema dónde está mi base de datos, en qué servidor. Aquí debo indicarle cuál es la instancia de SQL Server, el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar y si me voy a conectar por medio de las credenciales del sistema operativo, el usuario y la contraseña. Listo, que esa es la forma de autenticación típica de SQL Server. Vamos a ver que hay otros métodos más adelante, que efectivamente sí se puede proteger con un usuario particular y una contraseña independiente. Pero para empezar, hagámoslo con el mismo usuario del sistema Windows. Listo, muy bien. Entonces esto es la cadena de conexión, la connection string. Después de establecer esa connection string, directamente vamos al método open. Y el método open me dice: abre una conexión de una base de datos con los valores de propiedad que especifica connection string. Entonces una cosa depende de la otra. Listo. Después de que yo haga eso, voy a tener otras clases derivadas, como por ejemplo el SQL command. Y el SQL command es el que permite realizar las transacciones SQL, mejor dicho, ejecutar consultas, hacer una búsqueda, hacer una actualización, etcétera, etcétera. Listo, entonces esta primera parte ya quedó cubierta. Nos conectamos a un servidor, nos conectamos a nuestro servidor, le damos pues estos parámetros por medio de una SQL connection. Si este método se ejecuta correctamente, puedo a continuación mostrar el mensaje: se abrió la conexión. Y lo normal es, cuando termine de llevar a cabo todas mis tareas, cierre esa conexión, no deje el recurso abierto. Listo, no deje la puerta abierta, ciérrela. Listo, ¿hasta acá tienen alguna duda? Ayer lo que aplicamos fueron dos botones, uno para abrir y otro para cerrar, ¿no es cierto? Entonces, ya que tengo la puerta abierta, bueno, y recuerden, ¿de dónde saco yo este nombre del servidor? Eso lo vemos en el Management Studio. Por aquí aparece el nombre del servidor, server name, ahí lo tapé con la flechita, pero ese server name se obtiene de ahí. Listo. El nombre de la base de datos, la que se ha creado, y eso lo pueden ver en el Management Studio. Listo, bueno. Primer caso: introducir datos en una tabla. Entonces, para introducir datos en una tabla, procede de la misma forma en un principio. Establezca la cadena de conexión, dígale a dónde nos vamos a conectar, abra la base de datos, pero lo que yo menciono, abra la puerta, solamente ahí está disponible, todavía no he entrado. Para entrar, entonces debo decirle: bueno, tengo la intención de ejecutar la siguiente instrucción SQL. Esto no es el típico insert into que vimos. Insert into la tabla, tales columnas y los valores. La cuestión es que aquí lo que estoy haciendo es, empiezo a generar mi cadena. Pero esta cadena no va a ser algo fijo. Va a tener unos valores que provienen de otra parte. ¿De dónde? De lo que me ingresa el usuario. Entonces lo que yo he hecho aquí, en una variable que llame descri es esta, es un string, recibe lo que esté en este textbox. Este textbox es descripción, txt descripción. ¿Qué hubo? Directamente sí, da lo mismo. Da lo mismo, da igual. Es exactamente lo mismo, es cierto. Y estos simbolitos que están acá, esos son ampersand. Y el ampersand, para Visual Basic, lo que permite es concatenar, unir
una cadena con otra cosa. Y esa otra cosa puede ser otro texto o puede ser el contenido de una variable. Listo, sí, es cierto, lo que me dice David es correcto. En lugar de poner descript, ponga este txt descripción.text, sí, vale. Más o menos, lo que pasa es que hay momentos en los que uno hace varias cosas con una misma variable, entonces para no tener que escribir todo el objeto con su propiedad completa, pues pongámosle el nombre cortico. Listo. Es cierto, para este ejemplo no es tan práctico y me podrían decir, ¿y por qué no lo puso directamente? Sí, lo podría poner directamente. Pero como en el futuro vamos a ver que esto puede ser más largo, puede que yo necesite manipular varias veces el contenido de lo que está ingresando el usuario, me va a quedar más fácil a largo plazo referirme solamente a descript que al txt description.text. Listo. Listo, entonces empiezo a unir esta cadena, insert into, values. Esta comillita que está acá es la que me indica, bueno, ese dato que voy a manejar ahí es varchar. Esta comilla doble me está finalizando esta cadena que está aquí iniciada. Pero no es porque haya terminado, sino porque le voy a agregar algo más. La voy a concatenar, le voy a unir por medio del ampersand el contenido de la variable descript. Pero no he terminado, apenas es el primer valor. Entonces sigo, vuelvo y concateno, abro nuevamente otra cadena para que me agregue esta comita que está acá, que es la que me cierra la de acá. Sigo con la sintaxis típica de la instrucción insert, coma, mi segundo valor es, listo. Finalizo otra vez la cadena. O sea, aquí estoy en otro bloquecito. Este era un pequeño bloque para poner sencillamente finaliza la coma, comilla simple, coma, voy a poner otro parámetro. Vuelve y juega, otra vez comilla sencilla y vuelvo a concatenar con el contenido de otra variable. Y este precio, pero acá, precio que recibe txtprecio.text, y ese txtprecio.text es este otro. Listo. Entonces ahí lo que estoy armando en realidad es sencillamente un insert into. La tabla tal. Voy a utilizar tales columnas, descripción, abreviémosla y precio. Listo, no más. Estoy omitiendo el ID porque en la base de datos la puse autoincremental. Si no, me tocaría indicarle el valor. Values. Normalmente, entre comillas, hacíamos esto. Le poníamos una descripción, esto eran artículos, entonces, no sé, un lápiz. Coma y el precio respectivo de ese lápiz. Listo. Esa sería la instrucción directa en SQL. La cuestión es que ya de aquí en adelante estos valores no van a ser fijos, vienen de otra parte. Entonces, ¿qué noto? Esto es constante, esto es constante, es constante, 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 constante. Sigo constante, constante, hasta aquí. Hasta ahí es constante. Entonces, esa es mi cadena. Por eso la pongo hasta acá. ¿Qué va a cambiar? La descripción del producto, y eso es algo que el usuario va a introducir, ¿cierto? Entonces, por eso, finalizo la cadena por este lado, aquí la finalizo y digo, bueno, hasta ahí eso es constante. Voy a concatenar con algo que no va a ser constante, es una variable, el nombre del producto. Pero esta comita, esa comilla simple y esta coma siguen siendo constantes para todos. Así sea un lápiz, así sea un borrador, así sea un cuaderno, así sea un banano, lo que sea, siempre va a tener coma simple, comilla simple, coma. ¿Cierto? Entonces por eso la pongo acá. Este bloquecito es eso. Luego, el precio del producto, eso lo ingresa el usuario. Entonces por eso pongo la variable ahí, pero me toca finalizar toda mi consulta con el paréntesis que cierra. Por eso está acá. Listo, estoy armando sencillamente el insert into con la diferencia de que los valores no son constantes. Cambian en función de lo que el usuario introduzca acá a la izquierda. Listo, claro hasta ahí. Fácil, pan comido. Entonces, ahora para esto solamente ahí no he hecho nada. Estoy almacenando una cadena, un string. Pero tengo que ejecutar eso. Para poder ejecutar eso, debo acudir a otro objeto de la clase SQL Client, que es el SQL Command. Y el command es el que, como vimos en la ayuda de Microsoft, realiza la transacción. Ejecuta consultas. Entonces se usa así.
creamos un objeto de esa clase y a ese objeto lo instanciamos con unos parámetros. El primer parámetro es la secuencia SQL y ahí cabe lo que sea: select, insert, update, delete, select con inner join, etcétera, etcétera, etcétera. Primer parámetro. Segundo parámetro, el objeto que ya pudo abrir la puerta de la base de datos, que en este caso es conexión. Entonces aquí cadena, me estoy refiriendo a esta cadena que contiene la instrucción SQL, y conexión me estoy refiriendo a esta conexión que contiene todos los datos de mi base de datos y que posteriormente ya abrió la puerta. ¿Listo? Te le estoy diciendo qué voy a hacer y en dónde lo voy a hacer. ¿Listo? Listo. Entonces eso me instancia el objeto. O sea, eso ya está ahí disponible en memoria. Dime. Entonces, si uno ya abrió la base de datos de la otro panel, ¿es necesario volverlo a abrir desde ahí? ¿Sí yo qué? Entonces, la conexión, usted abrió ahí la base de datos. Sí. El otro, ¿cierto? Pero desde el otro. Cuando lo conectamos y ya conectamos. ¿Es necesario volverlo a poner acá en este cuadrito? Depende del contexto del objeto. En este caso, este objeto conexión es local. Solamente funciona para este botoncito. Si yo quiero que eso funcione entre diferentes formularios, me toca hacer otra cosita, y es hacer esa variable global. ¿Listo? Ahorita lo vemos. Si es así como lo tengo aquí, me toca botón por botón: abra, ejecute y cierre. Pero sí, se puede hacer que un objeto sea global y que para todos los formularios habrá una sola conexión. ¿Listo? Por ahora es una conexión por botón. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo disponible en memoria esto. Solamente falta decirle explícitamente ejecute. Miren, ¿esto a qué equivale si lo fuera a mirar de otra forma? Esto: decirle connection igual a new SQL connection server, eso equivale a decirle voy a abrir el Management Studio. Esto se puede cerrar. Y porque salen dos. Bueno, no importa. Esto, conexión igual a new, es solamente decirle ábrame el management. Solamente ábrame el management. ¿Qué me iban a decir por acá? Siempre vamos a colocar el import. ¿Vamos a colocar el cuál? Ah, el import. Sí, esto es obligatorio. Si yo no le digo que voy a acceder a la clase SQL Client, nada de esto funciona. Va a sacar un error. Listo, vean. Esta ventanita es equivalente a esta línea. Solamente abre la ventana. Todavía no ha entrado. Todavía no ha entrado. Cuando yo le doy clic, ven, yo necesito esto, copy pego. Cuando yo le doy clic al botón conectar, ahí lo que hice fue equivalente a decirle open. Ahí sí, estoy adentro, pero solamente estoy adentro. Veo mis bases de datos, no he hecho nada. Abrí la puerta, ¿cierto? ¿Qué he hecho aquí? Nada, estoy viendo las bases de datos y ya, no estoy haciendo nada más. Por eso les digo que es como abrir la puerta. Usted ve que ya hay cosas, pero no las está tocando. Aún no ha manipulado nada. Listo. Voy a crear rápidamente una base de datos que debe haber respaldado la de ayer, pero bueno. Pero repasemos. Mi base de datos se va a llamar franquicias. Le di restaurar, error, es nueva base de datos. ¿Dónde está? Aquí. Nueva base de datos, ahí sí. Listo, ahí está mi base de datos. Voy a crear una tablita en esta base de datos. Hay otra convención que se suele usar en bases de datos y es, así como le poníamos un prefijo a todos los objetos en Visual Basic,
Visual Basic, CMD, TXT, RBT, etcétera, etcétera, etcétera. En bases de datos también se suele usar algo así. TBL, un prefijo, table, listo. Lo voy a usar por ahora. TBL, artículos, listo. Entonces ahí estoy indicando que esta es mi tabla de artículos. Esto va a tener un ID. El tipo de dato es entero. Después venía la descripción. Luego le indicamos que esto es varchar. Listo, así me sirve. Y finalmente teníamos el precio. Y también es entero. Listo. ¿Qué otra cosa debo definir acá? Bueno, ¿cuál va a ser la llave primaria? La llave primaria se define con clic derecho, establecer clave principal. Listo. Y yo quiero que esta llave primaria sea autoincremental. Entonces, para que sea autoincremental, por aquí hay una propiedad que se llama columna de identidad. Él me va a desplegar todo aquello que sea numérico. Por eso sale el precio. Esos son los que son posiblemente autoincrementales. ID y precio son numéricos. No entra la descripción porque es varchar. Entonces, ¿cuál es autoincremental acá? Para mí, el identificador. Listo. Bueno, definida la llave primaria, definida los atributos principales, ya tengo el nombre de la tabla, guardamos esto. Y cierro la pestañita, confirmo que voy a guardar esto, hecho. Y ahí está mi tabla. Lo que quiero es empezar a meter datos allí, ya tengo todo preparado. Entonces, estaba con la equivalencia. New SQL Connection, Server, abrir el Management Studio. Connection.open, darle clic al botón conectar. Ahora, hacer esto. Din cadena igual a inserinto equivale a lo siguiente. Crear aquí, en mi base de datos, una ventanita de nueva consulta y decirle lo que voy a hacer. Inserinto tabla TBL artículos. ¿Qué columnas voy a manipular allí? Voy a ingresar datos en la columna de descripción y ID, perdón, precio. ¿Cuál ID? Precio, listo. Y mis valores van a ser tales. Falta la de descripción. No es estrictamente necesario. Este teclado está malo, está pegado. Y eso que me autocompleta, ¿qué tal que no? Bueno, entonces yo aquí voy a meter mi lápiz y voy a decir que ese lápiz cuesta 1200, finalizo y ya. Pero no he hecho nada. Ya ingresé el dato, ya existe. No, todavía no. Solamente lo puse ahí. Eso es lo que he hecho aquí igual en la línea 10. Cadena igual. Existe la instrucción, pero aún no se ha ejecutado. Para ejecutarla, entonces me toca empezar a hacer estas otras líneas de acá. Tengo que crear el objeto, decirle cuál va a ser la instrucción, con quién la va a hacer, cadena, conexión, y este es el punto importante. Cuando yo le digo comando.execute nOnQuery, ese execute nOnQuery es equivalente a darle clic. La palabra lo dice, execute, ejecutar. Entonces yo le doy a ejecutar, listo, una fila afectada. Ahora la cuestión es, ¿y por qué execute nOnQuery? ¿Qué significa execute nOnQuery? Entonces, si verificamos por acá, la clase SQL command tiene diferentes métodos. Yo estoy utilizando SQL command. Tiene diferentes métodos, yo estoy usando execute, método execute. Execute nOnQuery, hay varios, pero me interesa este, ¿por qué? Mira lo que nos dice, ejecuta la transacción SQL, el estamento de la transacción SQL contra la conexión. Por eso es que esto tiene acá cadena conexión, ¿qué? ¿En dónde? Y me dice, retorna el número de filas afectada. Más importante, la ejecuta. Si yo quiero verificar si la transacción fue satisfactoria, verifico qué hay en ese retorno. En este caso, ¿qué me va a devolver? Si yo verificara el contenido de esa variable, ¿qué me devuelve? Me devuelve una fila afectada. Me dice cuántos valores se ingresaron.
o cuántos valores resultan de ejecutar esa consulta. ¿Listo? Entonces, vamos a poner eso en práctica. Necesito por aquí, sencillamente, un label, un textbox. Y un botón. Listo. Ahora los ubico adecuadamente. Esto lo puedo duplicar. Y le pongo el titular aquí arribita, ¿cierto? Listo. En la parte superior tengo, según el diseño aquí propuesto, ingreso de nuevo artículo, descripción, precio y agregar. Listo. Hecho, ingreso de nuevo artículo. Ya tengo el titular. Aquí voy a poner el descripción. Yo espero que aquí el usuario me escriba la descripción del artículo. Aquí yo espero que el usuario me escriba su respectivo precio. Esto lo importante es el nombre. Esto debería ser el txt descripción. Esto debería ser el txt precio. Listo, poniéndole el nombre adecuado a todo. Desde el principio esto debería ser el frm artículo. El titular de esto, el text, llamemos registro nuevo artículo. Listo. Estos deberían ser LBL. Este debería ser LBL título. Esto debería ser LBL descripción. ¿Cierto? Entonces, esto, ahí sí está mi aplicativo completico. Ya llegamos. Muy bien, ahí está mi formulario. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me falta ponerle esto el nombre adecuado. Esto debería ser un CMD. Agregar, y aquí le ponemos el texto. Agregar, listo, está ahí, nada nuevo. Ahora hay que programar esto. Al darle doble clic le voy a decir, bueno, primero necesito, antes que nada, traer la clase. Entonces por aquí me voy a system.data.sql client. Listo. Sin esto no tengo cómo conectarme a la base de datos. Y esto funciona única y exclusivamente para SQL Server. Si yo quisiera conectarme a otra base de datos, me tocaría descargar la clase o la librería que manipule esa base de datos. Listo. Entonces, aquí voy a empezar a crear mis objetos. Voy a crear uno, llamémoslo connects, y debería ser un objeto de SQL connection. Listo. Ahora ese objeto va a recibir una nueva instancia de la clase SQL Connection. Y los parámetros son los siguientes. Primero, ¿dónde está mi servidor? Mi servidor está... No, sí, pensé que lo había copiado, pero bueno, me desconecto rápidamente, vuelvo, me conecto ahí. Esto es lo que necesito. Ese es mi servidor. Coma. Mi base de datos se llama franquicia o franquicias. Verifico. Se llama franquicias. Entonces tal cual, que concuerde esto con lo que estoy proporcionándole acá. De hecho aquí también se ve el nombre o la instancia de la base de datos es ese. Todo esto tiene que concordar. Listo, bien, franquicias. Y la forma en la que me voy a autenticar con esta base de datos es integrated security. Listo. Muy bien, finalizo mi primer parámetro y igual true, señor. Igual true. Listo. Bueno, ¿qué más me falta acá? No necesito más parámetros. Con eso termino. Ahora, de mi objeto connects voy a acudir al método open. Listo. Se abre la conexión a mi base de datos. Perfecto. Ahora hay que ejecutar la consulta. Para poder ejecutar la consulta, primero voy a crear una variable tipo string as. ¿A dónde iba yo? A string. Listo. Entonces esta variable string es la que va a recibir la instrucción.
insert into, ta. Recibe. Ahí la inicializo. La estoy definiendo y la estoy inicializando inmediatamente. Insert into. La tabla. TBL. Artículos. ¿Cuáles columnas voy a manipular? Voy a manipular la columna descripción y la... Por Dios, escríbalo bien. Descripción y la columna precio. Listo. Los valores que voy a introducir son, abro paréntesis, primer valor inicia con comilla simple, pero el valor no es constante, entonces ahí finalizo la cadena para agregarle, concatenar esto con algo más, que va a hacerlo directo. Descripción.text. Listo. Pero no he terminado. Entonces me falta ponerle la comilla simple al primer atributo. Entonces me toca volver a abrir una cadena, una nueva, y decirle, bueno, hasta aquí llega mi primer valor. Voy a poner otro, coma. Siguiente valor, el precio. Es numérico, entonces no necesita comilla simple. Pero ahí inmediatamente pondría el siguiente datico. Pero no es un valor constante, es algo que está almacenado en un objeto. Entonces páreme, esta cadena está ahí, finalícela y agréguele algo más. Te lo voy a concatenar con el txtprecio.text. Listo. Pero no he terminado toda la consulta. A la consulta le falta algo más. Falta cerrar paréntesis. Entonces abra otra cadena, cierre ese paréntesis y cierre esta cadena. Listo, entonces vamos a hacer esto por partes. Miremos qué fue lo que quedó ahí. Vamos a decirle al sistema, muéstreme qué hay en mi variable SQL. Aunque aquí me falta. Muéstreme qué hay en la variable SQL. Ahí no es obligatoriamente dimensionar TXT, descripción y TXT. No es obligatorio, lo que le decía David. ¿Y por qué no puso ahí directamente el TXT? Pues, porque no quiso. Pero tengo las dos alternativas. O le pongo directamente el objeto, o llevo esa propiedad text a un objeto y a una variable y meto la variable acá, como está en este ejemplo. Cualquiera de los dos métodos son válidos. Meta lo que está en el txt descripción, propiedad text, a una variable y meta la variable en la consulta. O meta el objeto directamente, da igual. Listo. Probemos esto. Entonces, descripción. Ahora va el cuaderno. Y esto cuesta 5.000. Agregar. Lo que estoy verificando hasta ahora es, primero, si la conexión se realiza satisfactoriamente. Por ahora, no me sale error, funcionó. Segundo, le estoy diciendo, muéstrame qué hay en el SQL. Insert, into, tbl, artículos, descripción. Déjalo ahí. Lo está tomando adecuadamente. Entonces toda esta unión, concatenación de elementos me resulta en esto. Es como si yo tomara esto, lo copiara y lo pegara acá. ¿Verdad que es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Se ajusta el modelito? Sí. Es exactamente lo mismo, es igualito, concuerda. Por eso decía, finalice la cadena, pero no he terminado del todo. Finalícela y concaténele otra cosa. Me faltaba la comilla simple, esta es la que corresponde con esta. Con esta de acá. ¿Sí o no? Comilla simple que cierra, pero ¿dónde abrió? Abrió acá. Listo. Este paréntesis, ¿de dónde salió? Este paréntesis salió de acá. Eso es lo que estoy cerrando. Pero es la unión. Cadena, variable, cadena, variable, cadena, variable. Claro, está ahí. ¿Sí o no? Listo. Ya tengo el SQL bien formado, ya está bien armado. Entonces, ya que está bien armado, voy a crear otro objeto. Hay que detener esto. Entonces cerremos esto. Ya vi que funciona, se conectó adecuadamente. Voy a crear otro objeto que va a ser el comando como tal. As SQL command, que es el que va a poder hacer las transacciones. Y a ese objeto lo voy a instanciar aquí como un nuevo comando SQL.
Entonces comando va a ser igual a new SQL command. Esto debe concordar. SQL commands. Epa. Ay, por Dios. SQL command. Debe concordar. Si previamente lo he definido como SQL connection, lo instancio con esa misma clase. Aquí lo definí como SQL command, lo instancio con esa misma clase. Listo, no vayan a combinar una cosa con la otra, ni a revolver SQL connection con SQL command, ni nada de lo que vamos a ver más adelante. Listo, todo es equivalente aquí. Bueno, entonces mi comando es una nueva instancia de, y él me dice, tiene 4 alternativas: cmd test as string, cmd as string, connection as un objeto SQL connection string y otros parámetros. Listo, esta es la más convencional. Decirle qué voy a hacer y en dónde. cmd test, qué voy a hacer, inserinto connection as con SQL connection, dónde lo voy a hacer, y todo eso ya lo tengo preparado. ¿Qué voy a hacer? Vea, yo voy a hacer esto. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer acá. Listo, o sea, y preparé esta ventanita. Ya la tengo lista. Preparada. Solamente preparada. Me falta ejecutarla como tal. Entonces ahora este objeto comando voy a invocar el método execute. Y vean que hay varios. Los más usados son el execute n on query, el reader y el escalar. Ahorita vemos las diferencias de esto. En un principio yo necesito que me ejecute eso y me retorne cuántos datos fueron afectados. Entonces un método, entonces va así. Listo. Aunque no me va a preocupar. Por ahora en este ejemplo no me preocupé por cuántos datos me retornó. Ahí estaba asumiendo que todo funcionó perfecto. Pero podemos decirle, me retorna un entero, ¿cierto? Me retorna un entero. Que yo podría decir por acá, x as integer, que una variable me reciba eso. ¿Sí? Y digámosle al sistema, muéstreme qué hay en esa variable x. Aunque ya sabemos que va a mostrar la x, ¿sí o no? Probémoslo. Ahí van a pasar dos cosas. Cuaderno. Agregar. Ya sabíamos que iba a mostrar un 1, ¿o no? ¿Por qué? Porque ese 1 ¿de dónde viene? Viene de que después de que le hemos dado clic al botón ejecutar me diga cuántos datos se metieron. Por la sintaxis que he introducido, 1. Concuerda todo, ¿sí o no? Y además, aunque aquí todavía no lo veo, ¿qué hubo? Ahí ya no debería aparecer esto, porque ya ahí en ese de franquicia ya no se ha guardado eso. Por eso digo, no lo veo, no, a eso iba, no veo qué pasó en la base de datos todavía en Visual Basic, pero en la base de datos sí, ya tiene que estar el número 2 con el cuaderno en la base de datos. O sea, a ver, si yo reemplazo esto por un select asterisco from, tbl artículos, sí, ahí está el 2, pero no es que esta x me traiga el ID actual, no, me dice cuántas filas fueron afectadas por la consulta. Por eso se llama n, esto no es non query, no, es por partes, n on query. La palabra query, recuerden, significa consulta. On, pues, en, y n. Entonces aquí me está diciendo, ejecúteme y dígame cuántos datos, n datos, me resultan de ejecutar esa consulta. Por eso digo, si da 1, pues es que tiene que dar 1. Sabemos que da 1. Lo tenía acá. Ya, pongamos otro producto, banano. Si ejecuto esto, ¿cuánto me devuelve? Ese es el n. A eso se refiere él con n. N on query. ¿Cuál es mi query? Vea, mi query es esta, de acá arriba. ¿Y cuántos datos me devuelve? Los n datos están acá. Por lo menos, para como está esa consulta, siempre me va a dar 1.
siempre me va a dar 1. ¿Cuándo me va a dar 0? Cuando esta consulta falle. Si esa consulta falla, si algún parámetro no está bien proporcionado, me va a dar 0. ¿Sí? No sé, a ver, ¿cómo hago para que esto dé 0? Quitémosle un valor aquí, aunque más bien me saca un error. Más bien saca error que decir se retornó 0. Ahí tocaría. Cuando introduzca una letra al También saca error, también saca un error. No lo ejecuta, mejor dicho, no da. No lo ejecuta. No lo ha ejecutado, saca error. Mejor dicho, ese inserinto, si está bien formado, si validamos todo adecuadamente, si nos aseguramos de que lo que me ingresa el usuario aquí es texto y lo que hay aquí es numérico, no debería haber ningún error y siempre va a retornar un 1. Entonces yo por eso en este ejemplo no me preocupé por cuánto daba esto. No, simplemente ejecútelo y ya. Listo. Entonces lo que vamos a ver más adelante es que nos toca ser más rigurosos en el TXT precio. Evitar que el usuario ingrese texto. Porque si el usuario ingresa texto, eso explota. Este funcionó, pero si yo meto aquí una SDF, ¡boom! Valo ahí. Abajo ya me está preparando el mensaje. Explotó. El nombre de la columna ASDF no es válido. ASDF, pues que yo no tengo ninguna columna ASDF. No, pero es que usted me ha introducido un dato ASDF, que es otra cosa. ¿Y dónde me lo está metiendo? Me lo está metiendo en, según esto, mirando la correspondencia, en el segundo parámetro del insert, que es el precio. Y el precio es una columna entera. Dale ahí. Entera. Y si le trato de meter un dato que no corresponde, error. Listo. Claro, está acá. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ninguna, está muy fácil. Entonces ahora sí entiendo qué pasó acá. SQL Connection, listo. Ábrame la ventanita del management. Open, conéctese. SQL String igual a esto. Prepáreme la consulta. Plantéela. SQL Command, listo. Póngala ahí en la ventanita y esté ahí a un segundito de ejecutarla. Ejecútela como tal. Dele clic al botón ejecutar. Y dependiendo de lo que estemos haciendo, valide. En este caso no es necesario validar. ¿Sí? Eso funciona y siempre me va a retornar un dato. Entonces ya vi cómo funciona esto. Esta X ya me sobra, no es necesaria, esto sobra. Entonces por eso, así queda en el ejemplo. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Ya sé cómo meter datos. Lo que estoy haciendo a continuación es sencillamente mostrando un mensaje, confirmándole al usuario los datos se guardaron correctamente y estoy borrando el contenido de los textbots y cerrando la conexión. Esto siempre es indispensable. Libre el recurso, no lo deje abierto. Listo. Hagámoslo acá tal cual. Terminemos ese ejercicio. Entonces es inmediatamente se ejecute, vamos a decir datos guardados correctamente. Listo. Ahora los TXT los voy a llevar en blanco. Entonces otra forma es decirle, llamar al método clear. Límpieme lo que hay en este objeto. Este otro, la misma cosa. Punto clear. Ciérreme la conexión. Entonces mi objeto connects punto, llamemos al método close y hecho. Y si quiere también pongámosle el foco al primer cuadro de texto. Entonces ¿cómo funciona? Funciona así. Descripción, otra descripción. Lapicero. Le doy clic a agregar. Datos guardados correctamente. Me borra todo y se para nuevamente acá. Va bien. Y si verifico, nuevamente aquí con el CL asterisco front. Ahí está mi banano y está mi lapicero. Funciona. Listo. Entonces, vamos a empezar a armar. ¿Qué pasó? ¿Doy ideas o qué? Ah, no.
No, este es el identificador de... Sí, pero listo, ¿saben por qué? No, hay yo tiré una consulta y no funcionó. ¿Cierto? El error, él lo contó, pero no lo metió. Por eso se me saltó el 4. Ya vi cuál fue el detalle que notaron. 1, 2, ¿y dónde quedó el 4? Lo que pasa es que yo ahí dejé todo en jurisdicción de la base de datos. Pero lo otro que uno podría hacer es no poner la tabla con la columna de identidad, sino antes de meter el dato, hacer una consulta allá en esa tabla, jalarse el último ID, incrementarlo en 1 manualmente. Sí, justo uno ya le ingresa al cuaderno, le dice que 50.000, y después vuelve a ingresar al cuaderno y otra vez 50.000. Ahora es un error. No hay problema. No hay problema porque la llave primaria la está manejando el sistema solito. Y él solamente valida que la llave primaria sea única. La descripción y el precio no le he puesto restricción de única. No hay problema. Ya si usted necesita que sean únicas, pues ahí sí nos tocaría venir a la tabla, venir aquí con el clic derecho, modificar el diseño y decirle que... aunque aquí espere, ¿cómo defino esto único? Tipos de datos, varchar, creo que por aquí debe estar, calculada, intercolación. Uy, se me olvidó cómo es que hago en SQL Server para ponerlo único. Sí, en SQL Server es un poquito diferente. Si fuera MySQL, PHP MyAdmin, sí, es más fácil. Aquí, no me acuerdo. Busquemos. General, listo, ¿dónde está que no lo vi? Indexes, pero crear un índice, no me sirve eso. Para índices. Bueno, tocaría por comando. SQL Server. Que se puede. No, unique, sí se puede. Esto es lo que hay que hacer. Por comando sí puedo hacer que sea 1. Listo, bueno. Probemos eso. Quiero que la columna descripción sea única. Estoy aquí en una nueva consultica. Sigamos la sintaxis. Alter table, la tabla se llama tbl artículos. La restricción tendrá un nombre y mi columna única va a ser descripción. Ejecuto, no funciona. No existe en la tabla. Es que escríbalo bien. Listo. Alteré la tabla. Entonces, si aquí en mi aplicativo pongo otra vez el lápiz, me va a sacar un error. Así sea un precio diferente. Dalo ahí. Infracción de la restricción unique. Pero depende, es cuestión de diseño de la tabla. ¿Listo? Yo creo que sí, es pertinente. Yo nunca voy a tener 2 descripciones iguales. Puede que tenga cuaderno 50 hojas, cuaderno 100 hojas, pero un cuaderno varias veces no tiene sentido. Listo, muy bien. Excelente, Diego. ¿Dudas hasta ahora? ¿Ninguna? Va a haber varias veces un cuaderno, pero que no son diferentes textos. Porque cuando usted le esta compra factura 3 cuadernos, siendo el mismo, pero con diferentes textos. No, pero la descripción siempre va a ser diferente. Es que puede que sea cuaderno norma, 1.000 pesos. Cuaderno escribe, 1.200. Cuaderno pasta dura, 5.000.
Pero cuaderno, uno de 1000 y otro de Hay 2000. que colocarle un nombre distinto. Un nombre distinto. No necesariamente, si digamos que un cliente va a volver a... Sí, como yo llego y compro un cuaderno. Y si resulta que entonces la factura no. Y después le digo, no, me faltó el regalo, me faltó un cuaderno. Y es el mismo cuaderno, pero que aparezca con tu diferente precio. Ah, no, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa aparte. No es dar de alta un nuevo producto con la misma descripción. No. Ya, sí te entiendo. Eso después. O sea, hacer la facturación va por otro lado. ¿Listo? Bueno, pues de todas maneras es agregar el artículo de la tabla. No es agregar el artículo a la tabla, es agregar el artículo al detalle de la compra, que es otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tengo cómo introducir datos, ¿sí o no? Y ya veo las dificultades que podría tener, pero todo depende del diseño de la base de datos. Si hay un campo único, pues también deberíamos validar eso. Aunque lo que vamos a ver más adelante es que si se da un error en esta consulta, no se detenga la depuración, no se detenga el programa, sino que saque un mensaje de error. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto comprendido. Ahora, forma básica inicial de extraer datos. Vamos a crear otro aplicativo, otro formulario. Pongámoslo por acá. Agregar formulario. Y pongamos mi segundo formulario, que pongámosle el nombre de una vez. Esto debería ser FRM listado. Y esto nunca le cambié el nombre, cambiémosle el nombre. Debería ser FRM. ¿Cómo era? Agregar, sí. Y empecemos a darle forma a esto. Creemos un menú. FRM menú. Claro. Si yo... Ajá. Cuando yo voy a lanzar este programa que sea el sencillito que acabamos de hacer, ¿qué tengo que tener instalado en el otro computador? ¿Hay que instalar SQL? Sí. En el otro computador lo obligatorio es SQL Server, no más. No necesito el Visual Studio, pero sí necesito la base de datos, debe existir. Y la base de datos usted no es por computador. Es local, es local. Entonces no tiene. No entiendo, pero. No, después vemos cómo conectarnos a una base de datos remota, sí, claro. Pero tiene que dar una versión del programa. No necesariamente, no. Por lo menos la base de datos 2008, de ahí para adelante, todas son compatibles. Entonces da igual. Listo. Bueno. Muy bien, entonces. Estaba armando mi aplicativo, mi menú. No, aquí no. Acá. En el menú. ¿Yo qué quiero en el menú? Pues vamos a repasar un poquito esto. No, esto no lo vimos. Vamos a traernos un menú strip. Vean aquí, menú strip. Vamos a traer un menú strip acá. Y el menú strip, aunque aparece acá abajo, lo que hace es permitirme crear, el nombre lo dice, un menú. Entonces por aquí probemos algo lo típico, archivo, nuevo, y por aquí pongámosle, no, nuevo clic, ahí sí lo puedo editar, nuevo, y por aquí al ladito pongámosle listar. Listo. Entonces uno normalmente en archivo lo que encuentra es salir. Bueno, entre otras cosas. Archivo, nuevo proyecto, pero ahí siempre está la opción de salir. Vale. En el nuevo, yo quiero que en el nuevo pueda tener la posibilidad de poner el artículo. Después poner categorías, después poner facturas, lo que sea necesario. Pero miren que él solito me da la posibilidad de construir el menú. ¿Cómo? Simplemente le doy clic y vean que ahí van dándose las alternativas. Clic y puedo agregar submenú, del submenú si lo necesito. Listar, aquí también pongamos artículo. O debería ser al revés. Más bien, pongamos aquí artículo.
Me ahorro un menú, mejor. Nuevo. Listado. Me gusta más así. Quitemos este. Quitemos esto. ¡Ah! Z. Quitemos este. Listo, ahí sí. Archivo, voy a encontrar la opción salir y en artículo tengo la posibilidad de crear uno nuevo o ver el listado, ¿cierto? Hasta ahí está congruente el menú, ¿sí o no? Bien. Lo otro que debería hacer es decirle a mi proyecto que no arranque por el primerito que creé. Es clic derecho, propiedades. No arranque con el primero, arranque con el menú. Arranque con el menú. Y voy a hacer otra cosa. Voy a hacer que este menú sea el papá de todos. Porque si no, voy a tener ventanas independientes, totalmente aisladas. Voy a poner por aquí una propiedad que se llama MDI. A ver, esta propiedad se llama isMDI container. Contenedor MDI. Cambia un poquito. Cuando yo pongo un formulario como contenedor MDI, significa que las otras ventanas no van a poder salir de esta área. Van a quedar confinadas a esta ventanita. Listo. Entonces vamos a poner a funcionar esto de la siguiente forma. Cuando yo le dé clic a nuevo, entonces programo esto. Esto no lo necesito. ¿Cómo? Que abra lo de agregar. Que abra lo de agregar. Entonces aquí voy a decir FRM agregar. Y ese agregar es, aunque le puse otro nombre aquí en realidad, era artículo. Punto. Parent. Ven yo una cosita, repasemos algo con el MDI. MDI Visual Basic. ¿Cómo crear esto? Esto es lo que me interesa. Los MDI crean formularios secundarios. Miremos esto rápidamente. Para crear. Esto ya lo hice. Crear un formulario primario, o sea, el contenedor. Creo el proyecto, listo. En la ventana propiedades establezca la propiedad isMDI container en true, hecho. Esto hace que el formulario se designe como contenedor MDI de las ventanas secundarias. Listo. Miren, estoy siguiendo estos pasos. En el cuadro de herramientas, arrastre un control menú strip. Ya lo hice. Cree un elemento de menú de nivel superior con la propiedad text y establezca en archivo con los elementos del submenú nuevo y cerrar. O sea, ahí estoy haciendo esto mismo. Ellos están diciendo cerrar, pero yo le puse salir. Pero es esto mismo. Listo. Listo. Me falta decirle a los formularios secundarios. Esto era lo que yo iba ahí. A los formularios secundarios que pertenecen al primario. Y eso es con este código. Voy a decirle a un formulario que tiene un pariente. ¿Quién es el pariente? El pariente soy yo. Entonces voy a acudir a la propiedad MDI parent. Que se me había olvidado aquí. Que iba para allá. No era parent, era MDI parent. ¿Quién es su papá? Su papá soy yo. Literalmente. Listo. Y luego le voy a decir que esa ventanita me la muestre. Desde este mismo FRM artículo invoco el método show. Listo. Y vamos a ver una diferencia. A este menú le dije ábrame el FRM, que en realidad no es agregar, FRM artículo. Listo. A este menú le dije ábrame el FRM artículo, pero siendo pariente mío. A este otro le voy a decir ábrame el FRM listado, por ahora pongámosle un label. Listado de artículos. Y a este menú, digámosle, ábrame ese listado, pero voy a hacer un cambio. No le voy a decir que es pariente mío. Directamente, frm listado.show.
para que notemos la diferencia entre un formulario que es pariente mío y un formulario que no lo es. Listo, probémoslo. Listo, carga el menú. Si le doy archivo nuevo, vean dónde cargó. Es pariente mío. ¿Qué significa? No se puede salir del formulario que es el papá. Por le digo papá. En cambio, archivo listado, ¿dónde salió? Afuera. Usted no es pariente mío, entonces usted puede coger para donde quiera. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la utilidad de los formularios MDI, que contengan todo. Y normalmente esta es como el comportamiento normal de un aplicativo. Mi ventana contiene todo y fuera de esta ventana no existe nada más que lo mío. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tengo esto funcionando. Entonces lo adecuado es decirle también a este formulario también hay que decirle: usted es pariente mío. MDI parent igual a yo. Y recuerden, ¿qué significa mi? Yo. Bueno, pero ¿a quién se está refiriendo yo? Esto se está refiriendo al formulario actual. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí. ¿Qué utilidad tiene? Sí lo comprendo. Es más cosa gráfica que cualquier otra cosa. Pues es más gráfico que uno decir, no, es que eso sirve para que tal persona no manipule o eso es no. más bien gráfico, es para uno aprender a tener un dominio total del... Sí, que el usuario no sienta que tiene ventanas aparte, especialmente porque otra cosa. Ya lo puse como pariente mío. O la otra cosa es que si no es pariente mío, acá abajito, ¿qué va a pasar? Aquí abajito me crea otra pestañita. Y si tengo otro formulario, me crea otra pestañita. Y si tengo otro formulario, me crea otra pestañita. Ahí para el usuario se le crean un montón de pestañas que no le conviene. Es como casi obligándolo a terminar el proceso que está haciendo con esta ventana. Con esa ventana, exacto. Ya haga lo que O sea, por eso digo, es más que todo gráfico. Es facilitarle al usuario la vida, no tener 10 ventanas acá abajo abiertas, sino que todo está metido en una. Agruparlo todo. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno, ahí funciona. Cierro esto, falta programar el botón salir, y el botón salir, sencillo. El menú salir, archivo salir, doble clic. Entonces aquí en salir, pues voy a decir a mí, me va a cerrar. Archivo nuevo, bien. Archivo listado, bien. Archivo salir, funciona. Listo. Hasta ahí, fácil. Ahora vamos a programar lo del listado. Hay múltiples formas de generar un listado de una tabla. Dime. ¿Y si no fuera por otro pariente de él? ¿Y si no qué? Si no fuera pariente de él. Pero ya lo hicimos. Sí, Mira. pero si no fuera pariente de él y que fuera prima. Porque es que hay un poco de no tiene ya una brecha y se queda pues abierta en esa ventana. Sí, sigue abierta. No, lo único que hace el pariente es usted está aquí adentro. Y de aquí no le puede salir, eso es todo. Así sean 1, 10, 20 o 30, no le sale de ahí. Si usted cierra ese menú, se cierra entonces, Se cierra todo, con todo hijos. No, yo creo que a lo que va Diego es, ¿y por qué no se permanece una sola ventana abierta? ¿Cierto? Eso hay que programarlo. Pero yo le digo todo lo que ahorita la instalación de SQL Server. Si tiene una parte en la que ya llegué queda una ahí abierta. Quedaba detrás la otra, Ajá. porque no es pariente. Por eso, pero y ya dentro de la otra en la que estamos utilizando, por ejemplo, JC llega y decide que es pariente de esta. Que se abriera, por ejemplo, en la segunda ventana que salió, de pronto ¿Qué eran los pasos? Siguiente. Ajá. Y que de pronto llegara un momento en el que se abriera otra ventana, yo iba a decirle que fuera pariente no de la primera en la que va atrás. O sea, una ventana dentro de otra ventana. Más o menos, sí. Tiene una grande y tiene un pariente, ¿cierto? Que ese tuviera otro pariente adentro y así. Sí, Pues de que se puede. pero entonces, ¿cómo se...? Eso sería como una cajita dentro de otra cajita. Sí, una cajita dentro de una cajita.
No es lo mismo. A ver, hagamos el experimento. Las muñequitas de chinas que traen un poco de muñequitas. La matru... ¿Cuál China? Esos no son chinas. Matrusca. Matrusca. Ah, en China también hacen. Matrusca ya. El más de resto de los chinos. En fin. No sabía de dónde era, pero yo sé que cuál la china Sí, ya te entendí la idea. Eso es otro debate, pero bueno. No, sí se puede hacer. Yo puedo hacer que este sea contenedor. Que sea contenedor de otros. Sí, sí se puede. Claro, ahí. Ya, que tenga el fondo gris ya hace entender que tiene la capacidad de contener a su interior otros. Sí, sí puedo. Sí puedo. Pero lo dicho, voy a tener ese efecto de matrusca. Matrusca, muñeca china, por Dios. Ah, matrioska. Bueno, creo que se pronuncia matrusca. Míralo ahí. Una dentro de la otra. Más o menos, esa es como la idea. Listo, pero bueno, dejémoslo con un solo pariente principal. Un solo pariente principal. Entonces quitémosle esto a... Ya. Listado. Lo que necesito entender en un principio, porque hay otro método para mostrar eso más bonito en realidad. Pero para empezar, antes que aspecto gráfico de cómo se ve esto, me interesa es cómo se invoca algo que me trae un select. Que eso es lo que estoy viendo acá. Diseño, pues el diseño es sencillo. Voy a poner un botoncito para que cuando el usuario le dé clic, le genere la lista, aunque no es necesario el botón. Yo puedo poner eso en el evento load, de forma que cuando se abra el formulario, ahí mismo bote la lista. Cualquiera de los dos métodos son válidos. Por ahora lo quiero con un botón. Le doy clic aquí, muéstreme la lista. Y aquí lo que tengo es un listbox. Listo. Ese es el diseño. El código arrancó exactamente igual que antes. En mi formulario le voy a decir, necesito la clase SQL Client. Listo. La importamos. Necesito establecer la conexión. Esto es exactamente igual. Listo. Después, voy a establecer cuál va a ser mi consulta SQL. Esto en realidad no es más que un select, asterisco, from, artículo. ¿Verdad que estoy invocando todas las columnas? Pues yo podría reemplazar esto por asterisco y listo. Hecho. Después, voy a preparar la consulta. Listo, creo el objeto SQL Command, le digo qué voy a hacer y en dónde lo voy a hacer. Cadena, vuelve y juega cadena, vean aquí ya está organizadita. Select asterisco from, conexión, conexiones, en dónde lo voy a hacer, en dónde, vean aquí ya está dónde. Y ya se abrió, es mi servidor, mi base de datos tal y mi autenticación esta. Listo, ahora hay algo adicional. Como esta vez en el select yo espero recibir algo, ¿cierto? Yo espero que me muestre un listado. Para esos casos ya necesito un nuevo objeto. Es un SQL Data Reader. La palabra me da a entender qué hace, ¿sí o no? Es un reader, lector de datos SQL. Obténgame qué me devuelve la consulta, porque la consulta devuelve un arreglo. ¿Qué tiene el arreglo? Un conjunto de columnas y un conjunto de filas, mejor dicho, la tabla. ¿Sí o no? Entonces yo necesito almacenar esa tabla de resultados en alguna parte. Esa alguna parte va a ser un objeto de la clase SQL Data Reader. Listo, entonces aquí lo estoy preparando. Registros as SQL Data Reader. ¿Qué hago después? A ese objeto le digo, consérveme, almacéneme lo que pase en el comando método execute reader. Miren que esta vez ya no estoy poniendo execute n on query. No, porque ya no me interesa saber cuántos datos me devuelve la consulta. Me interesa es cuáles son esos datos. Listo, eso yo lo puedo verificar por aquí en la ayudita de Microsoft. Microsoft me dice cómo es que funciona eso. El SQL Command me dice, bueno, usted puede ejecutar la consulta y obtener el número de registros que devuelve eso, cuántas filas fueron afectadas, o puede utilizar esto, el Execute Reader, y envía
La consulta y la conexión a un reader. Y un reader sí, la lista es larga. Miren, aquí me dice, ¿qué me dice acá? Provee un medio de leer las filas, rows, las filas de una base de datos en SQL Server. Lo que mencioné, la consulta genera una tabla. Hay que almacenar esa tabla. ¿Quién la almacena? La almacena el SQL Data Reader. ¿Listo? Entonces después me van a poner por aquí todos los métodos, las propiedades. Dale el simbolito. Ya estoy familiarizado con este símbolo, ¿cierto? Siempre que yo vea una manito apuntando una tablita, eso es propiedad. Y siempre que vea una cajita volando, eso es un método. Y me dice cuáles son los métodos. Mejor, la ayuda también me proporciona ejemplos. Entonces miren los ejemplos que nos dan acá. Están haciendo lo mismo que nosotros. Para empezar, tengo que decirle, necesito la clase SQL Client. Esto es fundamental, siempre debe estar al principio. Listo. Lo mismo están haciendo acá. En una variable están almacenando los parámetros de conexión, aunque aquí lo están haciendo con otras palabras claves, pero esto es lo mismo. Data source es lo mismo que el server. Initial catalog es lo mismo que database. Y el integrate security igual a true es lo mismo que el SSPI. Ingrese con el usuario actual. Listo. Después, por aquí, en otra variable string, están armando la consulta. Ellos tienen una tablita llamada órdenes, y en órdenes hay un identificador de la orden y un identificador del cliente. Listo. Después, acá abajo, lo mismo que hemos hecho nosotros. SQL commands. Prepárenme la consulta. ¿Quién? El query string. ¿Dónde está ese query string? Valo acá arriba. ¿Qué contiene? Select asterisco from. ¿En dónde? En la conexión. ¿Dónde está esa conexión? Debería estar por ahí. ¿Dónde está esta conexión? Qué interesante. Ah, es que le pasé encima. Ah. El using, me mataste. Me mató con el using. No lo he usado, la verdad. Using Visual Basic. Veamos. ¿Qué nos mencionan eso? Estamento using. Declara el inicio de un bloque opcional adquirido. Bueno, using lista de recursos, lista de expresiones de los recursos. Partes, remarks. Ah, pero esto es manejo de excepciones. O sea, si hay errores, no detiene la ejecución. Para eso si funciona como el try y el final, es para eso. Si notaron que cuando yo metía un dato incorrecto por acá, se detenía y me mostraba el error. Ese using va a ser para evitar eso. Es para evitar esos mensajes de error. Que no se salga, mejor dicho. Que no se salga. Excepciones. Excepciones son errores. Si hay errores, no se salga. Continúe trabajando tanto como pueda. Listo. Eso va a ser el uso. Bueno, volviendo aquí al ejemplo. Acá. Aquí ya tenemos la conexión. Aquí se ejecuta la consulta y el execute reader envía los resultados a un objeto de la clase SQL Data Reader.
Entonces, de aquí en adelante, reader, ¿qué contendrá reader? La tabla de resultados. ¿Listo? Y si esto es una tabla de resultados, ¿qué me toca hacer con esa tabla? Recorrerla. Aquí aparece el while. ¿Qué significa while? Mientras el reader tenga filas disponibles para leer. Así podremos traducir esto. Mientras la tabla de resultados que me arroja el select tenga filas disponibles para leer, eso es el read. ¿Qué pasa? Que cada vez que usted le dice read, él pasa de una fila a otra. Read, pasa a la fila 1. Vuelve y le dice read, pasa a la fila 2. Vuelve y le dice read, pasa a la fila 3. Por eso está en un ciclo mientras. Porque él ejecuta inmediatamente el método. Y si se puede leer, se introduce a este código. Listo, aquí no lo están mostrando en ningún objeto, sino que lo están llevando, a ver qué están haciendo ahí, read single row, están llamando este método, lo que no veo es en dónde lo están ubicando. Aquí, ¿cómo lo están mostrando? Aquí. Están llamando una función, y la función es la que la muestra por consola. Ya. Llaman a la función y la función entrega el reader, lo que ha leído y en qué posición está ubicado. ¿Listo? Bueno, vamos a llevarlo a cabo acá. Aquí estoy haciendo lo mismo, pero estoy armando la tabla de resultados dentro del listbox. Entonces, dentro del listbox yo estoy haciendo lo siguiente. Hasta aquí es igualito a lo que hemos hecho antes. Importe la clase SQL Client, establezca la conexión, ábrala, prepare la consulta, cree el objeto que va a recibir esa consulta, dígale qué va a hacer y en dónde, prepare un objeto para recibir los datos, eso es esto, y a ese objeto que usted ha predispuesto para recibir datos, entréguele el resultado de la ejecución de la consulta. Entonces, registros ya va a ser una tabla. Como es una tabla, yo lo puse con do while, pero es lo mismo que simple while. Do while y while, eso es lo mismo. Registros.read. Sáqueme una fila de la tabla de resultados. Y si se puede sacar una fila, si eso es verdadero, entonces entramos al ciclo. ¿Y qué hago en el ciclo? A mi objeto lst listado, que ese es el listbox que tenía a la izquierda, voy a agregarle un ítem. ¿Qué le voy a agregar? Hemos dicho que registros es una tabla, ¿cierto? Si es una tabla, tengo que decirle de esa tabla qué columna quiero extraer particularmente. ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? Pues tiene exactamente las mismas que están en SQL Server. Entonces, habrá una columna que se llame código. Ahí la estoy invocando. Tráigame lo que hay en la columna código. Concaténeme eso con un guión. Y concaténeme eso con lo que hay en esa fila, en la columna descripción. Y siga exactamente la misma metodología para mostrar el precio. Dime. Yo tengo una pregunta. Sí, En el primer ejemplo estábamos escribiendo hacia allá. sí, En el segundo estamos trayendo hacia acá. es correcto. Entonces, si yo quiero hacer las dos cosas en un solo formulario, o sea, como escribir un artículo Y que muestre la lista inmediatamente. Sí, Sí, claro, lo puede hacer. pero mentalmente, ¿cuál es el proceso? Exactamente el mismo. Copy O paste. sea, toca copiar las dos pedazos de código grande. Lo único que te ahorras es la conexión. La conexión es una sola. Pero te toca armar dos consultas y ejecutar una y después ejecutar la otra. Y se puede hacer algo que, pues como, que cada que haya un cambio en la base de datos, el devuelva los datos. Pues supongamos extendiendo varios. Eso se llama un procedimiento almacenado. Se hace en la base de datos. La base de datos puede tener en un procedimiento almacenado varias consultas, varias cosas. Y que él retorne algo individual, una sola cosa. La puedo procesar acá.
Sí. Lo vemos más adelante. Listo. Por partes, vamos de lo sencillo a lo complejo. Eso es bastante complejo. No, también es fácil, pero necesito más cositas. Ok, entonces aquí le estoy adicionando un ítem a la lista que es lo que contengo en la columna código de registros. Y recuerden, ¿quién es registro? La tabla de resultados. Lo que contengo en la tabla código, lo que contengo en la columna código, mejor, lo que contengo en la columna descripción y lo que contengo en la columna precio. ¿Listo? Esto es un ciclo repetitivo y cuando termine, cierre la conexión. Listo, probémoslo. Entonces en mi listado voy a traer un leadsbot. No es la mejor forma de presentar datos, no es la única, hay otras mejores, las veremos con más detalle en las siguientes lecciones. Listo. Solamente es para comprender cómo hago la consulta y cómo obtengo resultados. ¿Dónde los metes? Lo de meter. Listo. Muy bien, entonces este leadsbot voy a ponerle un nombre. LST listado. Muy bien. Vamos, no lo hagamos con botón. Hagamos que inmediatamente cargue el formulario, muestre todo. Entonces en ese caso, póngale el nombre a esto adecuado. LBL título. Entonces en este caso ya no voy a ir al método clic de un botón, sino que voy a ir al método load del formulario. Entonces apenas me carga el formulario, empezamos con lo que vamos a mostrar. Primero el import es obligatorio y en cada formulario system.data.sql client. Listo, ahora sí. Primero establezca la conexión. Bin, como estaba haciendo ahorita con Eds, As, es más, copy y pegue. Hasta aquí es exactamente igual. Lo que cambia es la consulta. Y ahí va la consulta, entre comillas dobles. Mi consulta es sencilla. Select, asterisco from, tbl, artículos. Listo, no más. Ejecúteme la consulta. Pero ahora yo necesito es alguien que reciba esa consulta. Porque ese select, asterisco from, está por acá. Ah, no. Ese select, asterisco from, ¿cuántos datos me devuelve? Me devuelve 4. Yo necesito que alguien reciba esas 4 filas. Alguien va a recibir 4 filas, 3 columnas. Van ahí, 4 filas. Vamos a recibir 4 filas. Y cada fila constituida de 3 columnas. Entonces, ese objeto que me va a recibir las filas y las columnas es el SQL Reader. ¿Listo? Entonces vamos a crear por aquí otro objeto. Pongámosle tabla. ¿Cuál es el prefijo de las bases de datos? ¿Se la qué? Ah, las tablas de la base de datos, TBL. Y de la base de datos. Pero la base de datos no le ponemos prefijo. TB, sí. TB, sí. Bueno, SQL Data Reader. ¿Cierto? Listo. Data Reader. Y el Data Reader recibe lo que se ejecuta espera, en orden, primero esto, ahí sí. Entonces la tabla, mi Data Reader recibe lo que se ha ejecutado en este objeto, que es el execute, ya no n on query. No me interesa saber cuántos, me interesa saber quiénes o cuáles son los datos. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos por partes.
Si yo digo tabla.read, método read, ¿qué obtengo? Yo voy a obtener, probemos, veamos si esto funciona, no estoy seguro. Miremos si podemos mostrar lo que hay ahí adentro. MSG Bots, veamos si esto funciona, estoy inventando. Miren lo que retorna, true. True. ¿Qué significa true? Que existe por lo menos un dato. Existe por lo menos un dato. Voy a hacer esto. ¿Qué esperamos ver ahí? ¿Qué se imaginan que me va a salir? True, 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 false. ¿Sí o no? Hagamos la prueba. Verdadero, 2, verdadero, 3, verdadero, 3, verdadero, false. False. ¿Por qué? Porque ¿cuántos datos hay en mi tabla? Hay 4. Entonces, ¿y qué estoy haciendo entonces? Lo que quiero que comprendan es esto. ¿Qué estoy haciendo con el read? Jale una fila. Jale otra fila. Jale otra fila. Jale otra fila. Jale otra fila. ¿Qué me devuelve él? ¿Se pudo retornar la fila o no se pudo? Eso es. Por eso, o sea, no es cuestión de que aquí está el código, copie y pegue y ya. No, entiendan qué está pasando en ese código. ¿Por qué pusieron while reader.read? No sé, así está, entonces copie y pegue. No, están poniendo eso porque es que cada vez que yo invoco el método read, estoy extrayendo una fila. Y él me va a decir, ¿se pudo o no se pudo? ¿Verdadero o falso? Yo aquí lo puse explícitamente. ¿A qué me refiero explícitamente? Yo aquí le puse reader igual a true. Yo lo hago ahí explícitamente, pero el sistema tiene una pequeña capacidad. Él siempre verifica contra verdadero. Siempre valida si es verdadero. Entonces esto es opcional. Por eso en el ejemplo ellos ponen while reader.read y ya, ellos no pusieron igual a verdadero, ¿cierto que no? Yo sí, pero porque quiero que lo entiendan. Es explícito. Si al tomar una fila usted me muestra verdadero, hay datos. Ahí dentro hay datos. Aquí hicieron exactamente lo mismo, pero omitieron el igual a true. Pero porque es que el mientras y el if por defecto verifican si esto es verdadero. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces ahora sí, ya puedo poner eso completico, sin ningún misterio, y ya entiendo. Entonces mientras, detengamos esto un segundo. Entonces mientras el resultado de extraer una fila en la tabla sea verdadero, hacemos algo. ¿Listo? Entonces, mientras pueda extraer un dato, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a alimentar mi listbox. Le voy a adicionar un ítem. ¿Listo? Entonces, miren, esto es como dicen, en inglés se lee al revés. Adicionar un ítem al listado. ¿Y qué voy a adicionar al listado? Vea, me falta aquí el parámetro. Me falta decir, bueno, ¿usted qué va a contener? Usted va a contener lo que está en la tabla, pero como esa tabla tiene varias columnas, ¿cierto? Tengo que decirle cuál columna quiero tomar yo. Y eso lo hago aquí, abriendo paréntesis e indicándole entre comilla doble a cuál columna quiero. Yo quiero particularmente la columna que se llama, sí, sencillamente ID. Probemos esto. A ver qué hace. 1, 2, 3, 5. ¿De dónde salieron ese 1, 2? Pues véalos ahí. ¿Listo? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Código? ¿Se entiende el código? Ahora sí comprendemos, ya no es el ejercicio de copy y pegue, el ejemplo de Microsoft, y eso funciona, ¿no? Ya sé por qué funciona. ¿Sí o no?
ya entiendo qué significa SQL Connection, ya comprendo por qué tengo que poner un SQL Command, ya sé para qué es el SQL Reader y ya entiendo este método read porque está dentro de un while. ¿Sí o no? Hay una forma que al mostrar el listado, darle un comando en el que muestra todas las columnas, sino ya que decirle, muéstrame tal columna, tal otra, tal otra. Tabla asterisco. Pero digamos allá en el columna. Sí, si hay 30 columnas, me toca poner columna por columna. Qué buena pregunta. O le pone uno ahí, agregar, select, asterisco. No le da. No sería por eso enseñar como la. Sí, así se asterisco from debe leer artículos. Pero es que estoy con otro tipo de objeto. Me toca empezar a maniobrar con este reader. Yo creo que sí se puede. La verdad yo no lo he hecho. Yo siempre le digo explícitamente, tráigame esta columna y tráigame esta otra columna. Sí debe haber una forma automática de que traiga todo. Pero lo dicho, esta no es la mejor forma. Hay otro objeto que sí hace eso solito. Que es el... Es el... Pucha, me toca buscarlo. Espere, está acá. Data Grid View. Data Grid View este. Y ese objeto es capaz de obtener todas las columnas automáticamente. ¿Listo? Lo vemos en la siguiente lección. ¿Vale? Pero sí, se puede automáticamente. Ok, muy bien. Entonces no hay dudas. Y con esto, ahí sí, ya analizamos y abarcamos dos métodos fundamentales. Metadatos, muéstreme los datos. Pues entiendo lo que usted acaba de decir, para qué es el SQL Command. Ajá. Pero el cómo llegar ahí a implementar. ¿Cómo que cómo? Por Dios. No, sí, pues, Se va a ser capaz de hacerlo uno pero solo. me toca a mí repasar. Muy fácil. Para eso, entonces por eso, voy a dejarlo hasta acá. No voy a correr. Yo quería tratar de abarcar este otro y llegar hasta este punto, pero bueno, no importa. Lo que vamos a ver es lo mismo, pero aplicando. Miren, aquí, espérenme. Aquí, después más adelante, sencillamente vamos a aplicar el delete. Después vamos a aplicar el update. Por ahí debe estar delete. Todavía no llegó el update. Pero entonces detengámonos acá y vamos a practicar con esto. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Ya tenemos una tabla de artículos, ¿cierto? Vamos a agregarle una tabla. A ver, mis franquicias normalmente tienen la tabla de artículos y toda la tabla de clientes, ¿cierto? Vamos a crear una nueva tabla acá. Llamemos a esa tabla clientes. Entonces, siguiendo la convención, TBL clientes. Digamos que el cliente tiene un ID clientes, tipo de dato es, pongámoslo entero también. Con clic derecho aquí, vamos a establecer la llave primaria. Voy a tener el nombre del cliente. Voy a tener el teléfono. La dirección. Pero no voy a hacer ninguna operación con ella. Usted no va a sumar, ni va a restar, ni va a promediar. Entonces póngalo varchar. Listo. Nombre, listo. Dejémoslo hasta ahí. Voy a decir que mi columna identidad es el ID cliente. Guardo esto, cierro la pestañita, confirmo que voy a guardar. Ah, no le he puesto, espere, porque. Ah, sí. Sí, y ya tengo una tabla de clientes. Entonces la tarea, muchachos, va a ser que este aplicativo, por aquí, agreguémosle un menú que diga clientes. Y que por aquí diga nuevo. Y que por acá diga listado. ¡Listo! Crean los formularios para crear el nuevo cliente, para ver el listado de clientes. Y cuando practicamos.
Pues ya, o después del ¿Tomamos el break ya? Sí, sería muy bueno. Hágale.